El protagonista recordaba la época en la que la gente alguna vez lo llamó un héroe. Ese recuerdo traía consigo la amargura de un tiempo en el que incluso después de salvar el mundo, la gente apartaba la mirada de las cosas que no querían afrontar. Se había agotado de todo aquello. El pensamiento que le seguía era que cuando finalmente renació, había esperado algo diferente. Justo en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. Alguien llamaba a Allen. El hombre le insistió que se despertara regañándolo por ser un inútil y exigiéndole saber hasta cuándo pensaba dormir. Le informó a Alan que su padre lo había mandado a llamar. El hombre comentó que el día tan esperado había llegado y que, dada la inutilidad de Allen, al menos debería mostrar gratitud por la misericordia de su padre. Cuando Alan entró en el salón, el hombre lo miró con desdén diciendo que alguien como él todavía se paseaba por los pasillos de la mansión con una confianza descarada. Luego le ordenó a Alan que escuchara con atención. A partir de ese momento, Alan quedaba desterrado del ducado de Westfield. Alan respondió en voz baja diciendo que alguna vez fue un héroe, y que tras renacer como hijo de esta casa, no se había convertido en nada más que una decepción. Le habían permitido quedarse únicamente con su espada. Se preguntó en voz alta qué haría con el resto de su vida, admitiendo que era lo que la gente llamaba alguien de otro mundo. En su vida anterior había sido aclamado como un héroe, pero incluso después de salvar aquel mundo, la gente a la que protegió solo podía mirarlo con miedo. Sus poderes divinos otorgados por la diosa simplemente escapaban a su comprensión. El juicio de los demás lo había desgastado y todo lo que quería era dejar ese mundo atrás. Finalmente, su deseo de una segunda vida pacífica le fue concedido. Sin embargo, la paz fue lo único que no encontró. Por un cruel giro del destino, había renacido en el duro ducado de Westfield. Al principio las cosas parecían prometedoras. De niño, Alan había sido aclamado como un prodigio. Cuando evaluaron sus estadísticas a los 5 años, ya era de nivel 1. Sin embargo, todas sus estadísticas estaban en nivel 5. Incluso tener una sola estadística tan alta en la edad adulta habría convertido a cualquiera en un genio. Pero todo cambió cuando cumplió 10 años. Su nivel dejó de subir. Su hermano menor incluso alcanzó el nivel 2 antes que él. A partir de ese momento nadie volvió a verlo como un prodigio. Su padre lo tachó de inútil. Su hermano lo menospreciaba y la situación solo empeoró a medida que se acercaba su ceremonia de bendición. Cada niño en edad de merecer recibía un don divino, algo mucho más importante que las estadísticas en bruto. Se creía firmemente que Alan era digno de la gracia de los dioses. Pero ocurrió un suceso sin precedentes. La ceremonia terminó y no recibió ningún don divino en absoluto. Y así como ya no se le consideraba de ningún valor, fue desterrado de su hogar. Reflexionó que esta vida tampoco había sido mucho mejor. Sin embargo, el cielo estaba despejado. Era libre de vagar y ya se dirigía hacia la frontera. De repente un sonido extraño captó su atención. Activó su habilidad, los ojos de Akasha, y su visión se agudizó al instante. A lo lejos vio a una bestia abalanzándose sobre una mujer. Por una fracción de segundo dudó. La mujer le resultaba familiar. Era Beatrice. ¿Y qué hacía ella aquí? Por lo que parecía había venido a cazar para conseguir comida. Pero al verla en peligro, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Beatrice, enzarzada en combate con la criatura, se dio cuenta de que por mucho que la cortara, la bestia se negaba a caer. Temía que a este ritmo llegaría hasta Lady Rhee. Se preguntó si sería una especie de golem, aunque nunca había visto uno con forma de bestia. Limitarse a blandir la espada no la llevaría a ninguna parte. Armándose de valor, cargó de nuevo, insistiendo en que no podía permitirse morir. No aquí. Pero la intención de la bestia era clara. Apuntaba directamente a Lady Rhee. En el momento en que bloqueó su ataque ígneo con el escudo, vio con horror cómo el escudo de mitrilo real se derretía. El calor incluso le quemó a través del metal alrededor de su cintura. Se desplomó jadeando que aún no podía morir. Tenía que proteger a Lady Rhee. Rhee observaba conmocionada, sintiendo por la expresión de Beatrice que ahora le confiaba todo a ella. La batalla estaba prácticamente perdida y el monstruo seguramente vendría a por ella a continuación. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra él. Incluso mientras Beatrice le suplicaba que corriera y viviera, Rhee luchaba por encontrar una forma de sobrevivir. Pero antes de que pudiera actuar, una voz la llamó. Alan apareció a la vista y le preguntó si era Rhee su prometida. Comentó que estar comprometidos a una edad tan temprana era una carga pesada para ambos y que en todo caso ella era mucho más de lo que él merecía. Rhee, perdida en sus pensamientos, se preguntó por qué de repente estaba recordando momentos con Alan. Pero Alan le dijo que no era un recuerdo. Él estaba allí mismo. Rhee intentó preguntarle qué estaba haciendo en ese lugar, pero los ojos de Alan estaban fijos en el monstruo.
Si podía regenerarse tenía que haber un núcleo oculto en alguna parte. La miró de reojo con una leve risa diciendo que podrían hablar después de encargarse de la amenaza inmediata. Beatrice, yaciendo indefensa en el suelo, vio que la bestia había sido detenida por el momento. Si lanzaba otro ataque sabía que no podría detenerlo en su estado. Aún así empuñó su espada con manos temblorosas, negándose a que la criatura le diera la espalda como si fuera insignificante. Si podía ganarle a Lady Rhee aunque fuera un poco más de tiempo, entonces su muerte no sería en vano. Alan dio un paso al frente y confirmó su sospecha. El monstruo sí tenía un núcleo. Decidió destruirlo y terminar la pelea de un solo golpe. Esperaba no tener que depender de esto, pero no había otra opción. Era el momento de usar el poder que había traído de su vida anterior. Desenvainó su espada, la espada del cataclismo, el florecer de las 100 hojas, y con una sola estocada poderosa derribó a la bestia. Beatrice giró la cabeza débilmente llamándolo Lord Allen. Él sonrió y respondió que había pasado mucho tiempo diciéndole gentilmente que ya no lo llamara Lord. Señalando hacia Rhee, le aseguró que estaba a salvo, y dijo que primero debían atender las heridas de Beatrice. Beatriz, confundida y adolorida, se preguntó qué podría hacer él por una herida tan grave. Alan simplemente le dijo que no se preocupara y que la curaría de inmediato. Levantó la mano e invocó la magia de sabiduría paralela luz sanadora. En un instante todas sus heridas desaparecieron sin dejar siquiera una cicatriz. Incluso su ropa dañada fue completamente restaurada. Beatriz lo miró en shock. Exigió saber cómo había obtenido un poder tan abrumador. Alan solo rió suavemente y le restó importancia diciendo que no era nada especial. Rhee, abrumada por el alivio y la alegría, le dijo a Alan que la gente siempre decía que esas habilidades de curación no existían, pero que él claramente las poseía. Alan esbozó una pequeña y gentil sonrisa y admitió que sentía sacar a relucir algo que no venía al caso, pero la verdad era que había sido expulsado del ducado ese mismo día. Ante sus palabras, tanto Beatriz como Rhee se quedaron en silencio, paralizadas por la conmoción. Beatriz pensó para sus adentros que el estado de los fundamentalistas de la casa Westfield realmente no tenía idea de lo que era el verdadero talento. Rhee, entristecida, dijo que como su antigua prometida, deseaba que hubiera algo que pudiera hacer por él. Alan les sonrió a las dos comentando que no habían cambiado en nada. Les aseguró que no se preocuparan por la situación. Después de todo, el compromiso ya no existía. Beatriz, aún preocupada, le preguntó qué pensaba hacer a continuación. Alan no respondió de inmediato, perdido en sus propios pensamientos. Tras una pausa silenciosa, Beatrice volvió a hablar diciéndole que quería que asumiera el deber de proteger a Lady Rhee. La escena cambió al pasado. La voz de una mujer resonó con ira, insistiendo en que Alan no debería ser tratado con tanta dureza. Proclamó que Alan era un buen caballero y advirtió a los demás que no se atrevieran a llamarlo inútil. La escena volvió al presente. Alan miró a Beatriz y le dijo que si realmente confiaba en él, aceptaría esa responsabilidad. 10 días después, en una aldea fronteriza, Alan se encontraba frente a Akira Cassard, la campeona actual. Con una sonrisa de confianza, Akira le dijo que intentaría ser piadosa con él. Luego comentó que si se excedía, debía aceptar sus disculpas por adelantado. La escena cambió al pasado. Se veía a dos hombres extraños hablando con un tercero, preguntándole si la tarea había terminado en fracaso. El tercer hombre suplicó perdón, explicando que solo había seguido las instrucciones del alquimista. Uno de los otros estalló en cólera, llamándolo basura inútil, y declarando que tal insolencia debía pagarse con la muerte, mientras desenvainaba su espada para atacar. Pero antes de que el golpe pudiera caer, una voz tranquila se alzó desde atrás diciéndole que tuviera paciencia. El que hablaba afirmó que si su próximo intento tenía éxito, todo saldría bien. De vuelta al presente. Mientras viajaba en una carreta con Beatriz y Rhee, Alan explicó que había sido desterrado de su hogar. Se disculpó por sorprenderlas con la noticia. Beatriz admitió que no podía entender su don, la forma en que había curado su herida. Cuestionó cómo la había traído de vuelta del borde de la muerte, señalando que nada en el mundo poseía un poder curativo como ese, ni siquiera las pociones. Rhee intervino de repente diciendo que ella lo sabía. Creía que el don de Allen tenía que ser de rango 6. Rhee recordó que ninguno de los arzobispos poseía un don superior al rango 5 y que solo eran capaces de identificar habilidades de rango inferior. Para ellos simplemente parecía que Alan no tenía ningún don. Luego le explicó a Beatriz que el poder curativo de Allen debía provenir de un don de rango 6. Beatriz estuvo de acuerdo diciendo que tenía sentido. Alan, escuchando a Rhee, se preguntó en silencio si era una genio o una idiota. Luego le preguntó a Beatriz si realmente estaba de acuerdo con todo esto. Cuando ella reaccionó con confusión,
Alan aclaró que debía entender lo útiles que podían ser sus habilidades y cuestionó si realmente podía dejar libre a alguien como él. Beatriz admitió que como sierva de su país, su deber probablemente sería entregar a Allen a su familia, pero luego añadió que valoraba más la amistad que el deber. Un atisbo de duda apareció en su voz, mientras se preguntaba si siquiera tenía derecho a llamarse a sí misma miembro de la realeza. Antes de que pudiera continuar, Ri la interrumpió diciendo que aún así creía que estaba mal construir un país sobre el sacrificio de otros. Alan se sorprendió al oír esas palabras de Ri. Beatriz asintió y dijo que eso lo decidía todo. Si su señora anteponía la amistad a su país, entonces ella haría lo mismo. Alan sonrió cálidamente agradecido por su apoyo y le dio las gracias. Beatriz respondió llamándolo amo. Alan entonces le pidió que dejara de llamarlo así diciéndole que como ahora eran amigos, no quería tanta formalidad. Beatriz respondió que ya había dejado de llamarlo señor y que incluso a eso le había costado acostumbrarse. Alan mencionó que por lo que a él respectaba, no necesitaba ningún título en absoluto. Al oír eso, Rhys se quejó de inmediato diciendo que no era justo. Si él no quería un título, entonces ella tampoco quería que Beatriz usara ningún título para ella. Beatriz se suspiró diciendo que el hecho de que una caballero se abstuviera de llamar «mi señora» a su líder ya era el límite de lo que podía aceptar solo para hablar sin formalidades. Mientras los tres seguían discutiendo sobre el tema, el cochero les avisó que la aldea fronteriza estaba justo adelante. Alan y Ri le dieron las gracias por haberlos traído hasta allí. El cochero le restó importancia con un gesto diciendo que no era ninguna molestia, ya que le quedaba de camino. Alan se dio cuenta entonces de que habían pasado casi 10 días desde que había empezado a viajar con Ri y Beatriz. Beatriz observó a su alrededor y le dijo a Alan que por fin habían llegado a una aldea en la frontera lejos de Knox, la capital del ducado de Westfield. Alan echó un vistazo a su alrededor notando que todo parecía extrañamente silencioso, y se preguntó en voz alta si siquiera vivía alguien allí. Para él parecía más bien un pequeño asentamiento, e incluso así no había señales de vida. De repente, una voz gritó desde algún lugar detrás de ellos. El trío se giró hacia el sonido, y tras identificar su dirección decidieron ir hacia allí para ver qué estaba pasando. Alan pronto se fijó en una chica que salía tropezando de lo que parecía ser la casa del alcalde. Confundido se preguntó por qué se había reunido una multitud. La chica miró a Ri, lo que hizo que Alan se volviera hacia ella y le preguntara si era amiga suya. En lugar de responder a eso, Ri le preguntó a Alan si conocía el don del campeón, un poder divino que se concedía solo una vez por generación y que según se decía contenía la fuerza de 1000 guerreros. Ri explicó que había venido a esta aldea porque había recibido una revelación divina. Recordó la frase, guía la luz para ahuyentar la oscuridad, y dijo que por fin entendía su significado. Afirmó que había venido para ayudar a la campeona a expulsar esa oscuridad. Alan y Beatriz, ambos igual de confundidos, le pidieron a Ri que explicara las cosas de una manera que pudieran entender. Entonces Ri presentó a la chica como era debido, explicando que su nombre era Akira Khazar, la campeona actual. Alan asintió y preguntó si había algún problema que requiriera la intervención de la campeona. También le preguntó si podía llamarla por su nombre Akira. Ella aceptó y luego le preguntó cómo debía llamarlo a él. Alan se presentó diciendo que podía llamarlo como quisiera. Beatriz hizo lo mismo y también se presentó. Akira entonces exigió saber qué se esperaba exactamente de ella y qué estaba pasando en la aldea. Alan comentó que ella parecía la persona más indicada a la que preguntar. Akira respondió preguntando si la ayudarían si les explicaba la situación. Alan respondió que eso dependía. Akira cuestionó inmediatamente por qué le preguntaban algo así. Alan señaló que los aldeanos no parecían dispuestos a compartir ninguna información. Akira miró al grupo con perplejidad, llamándolos un grupo extraño, y comentó sin rodeos que esperar que obtuviera información de un completo desconocido solo por una revelación divina sonaba bastante raro. Pero Akira aceptó hablar solo con una condición. Miró directamente a Alan diciendo que no parecía una persona corriente en absoluto. Con una pequeña sonrisa señaló la espada de él y declaró que antes de cualquier discusión deberían tener un pequeño combate. Alan se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Asintió y le dijo a Akira que apreciaba su confianza, aunque le advirtió a la ligera que podría terminar dándole una buena sorpresa. Akira desenvainó su espada y respondió que si así se sentía entonces que lo intentara. El combate empezó y terminó de inmediato. Alan derrotó a Akira en un solo instante dejándola tirada en el suelo. Se burló de ella recordándole que ya le había advertido que iba a sorprenderla. Re, atónita, parpadeó mirando a Beatriz y preguntó qué acababa de pasar. Beatriz estaba igual de sorprendida.
Explicó que el don del campeón era uno de los dones hereditarios, el más equilibrado de los 5 que existían actualmente. Recordó cómo 2 años antes, Akira Kasar casi había derrotado al líder de la Primera Orden de Caballeros, el guerrero más fuerte de todo el reino. Y sin embargo, Alan la había tratado como si no fuera nada. Beatriz murmuró con incredulidad, criticando a la casa Westfeld por pensar que podían permitirse el lujo de deshacerse de alguien como Alan. Akira exigió una revancha, pero Alan le recordó que ya la había vencido 9 veces. Akira, frustrada, pensó para sí misma que él la había derribado una y otra vez. Ella se quejó de que simplemente quería entrenar, mientras que Alan señaló que él ni siquiera tenía un rasguño. Aún decidida a ponerlo a prueba, Akira atacó una vez más solo para ser derrotada por 10ª vez. Beatrice y Ri observaban en silencio mientras Alan aceptaba el desafío con una expresión tranquila y serena. De nuevo se enfrentó a Akira y por 10ª vez la derribó sin esfuerzo. Mientras se ponía en pie con dificultad, Akira gritó que todos se apartaran. Beatrice y Ri se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba a punto de desatar, y a Ri se le preocupaba que ni siquiera Alan pudiera resistirlo. Akira llamó a Alan mientras invocaba su magia de campeón a lluvia de truenos, rayo perforacielos. Una explosión de rayos cayó envolviendo la zona en humo. Cuando se disipó, Alan estaba allí completamente ileso. Akira se quedó atónita al ver que no fue suficiente y le preguntó si era una especie de monstruo. Alan admitió que si hubiera recibido el ataque de frente, habría estado en serios problemas. Akira comentó que esquivar un rayo no era algo que la mayoría de la gente pudiera hacer. Admitió que había sido grosero de su parte ponerlo a prueba de esa manera, pero que estaba impresionada. Alan entonces le ofreció la mano preguntándole si había pasado su prueba. Akira sonrió diciendo que si él hubiera fallado, ella habría tenido que renunciar por completo a ser la campeona. Con eso accedió a contárselo todo. Alan respondió que de verdad le vendría bien su ayuda. Más tarde, mientras comían, Alan le preguntó si necesitaba ayuda para lidiar con un monstruo peligroso que vivía cerca. Akira explicó que el alcalde la había echado cuando fue a pedir detalles. También señaló que las cosas en el pueblo habían estado extrañamente tranquilas durante un tiempo. Rhys y Beatriz preguntaron si la criatura se había vuelto violenta de repente o si alguien había invadido su territorio. Akira dijo que no creía que ese fuera el caso. Había oído que el monstruo vivía en lo alto de la montaña. Entonces reveló que la criatura de la que hablaban no era otra que un dragón. Ninguno de ellos podía creerlo un dragón. Akira explicó que los dragones eran diferentes a los monstruos. Eran capaces de comunicarse con los humanos. Alan pensó para sí mismo que incluso en su vida pasada, nunca antes había luchado contra un dragón. Una idea preocupante cruzó por su mente. Quizás el pueblo había estado ofreciendo sacrificios humanos a cambio de protección contra los ataques de los monstruos. Beatrice estuvo de acuerdo en que era posible. Dado el aspecto pobre y deteriorado del pueblo, no había forma de que pudieran defenderse solos. Alan sintió una creciente sensación de inquietud. Si ese era el caso, entonces tenía que haber gente manipulando la situación desde las sombras. No podía quitarse de encima el mal presentimiento que lo invadía. Ri sugirió que empezaran pidiendo información a los aldeanos, pero por más que lo intentaron, nadie quiso hablar. Cuando regresaron, Alan les preguntó a Ri y a Akira cómo les había ido. Admitieron que no encontraron nada y que tampoco habían encontrado suministros, ya que todas las tiendas estaban cerradas. Alan supuso que su sospecha era correcta. Luego le preguntó a Akira cómo había descubierto lo del dragón en primer lugar. Akira explicó que se había encontrado con una niña antes de llegar al pueblo, una pequeña desaliñada que afirmaba haber escapado de ser sacrificada. Ri se quedó sin aliento diciendo que eso significaba que el dragón debía estar amenazándolos, pero Beatrice no estuvo de acuerdo. Ella creía que el verdadero problema residía en las figuras influyentes que controlaban la región. Alan añadió que sospechaba que en realidad era la gente la que estaba forzando al dragón a esa situación. Confundida, Akira le preguntó a qué se refería. Alan dijo que creía que probablemente todo el pueblo había sido establecido con el propósito de ser sacrificado al dragón. Rey preguntó con ansiedad quién haría algo así y por qué motivo. Alan explicó que una casa noble con tendencias bélicas podría ganar mucho. Si llegaban a un acuerdo con un dragón, podrían recibir un suministro constante de sus escamas y sangre, materiales capaces de fortalecer un ejército. Con eso en mente, dijo que no era difícil adivinar quién estaba detrás de todo. Al oír esto, Ri actuó como si entendiera exactamente lo que Alan quería decir, pero él añadió con calma que todavía era solo una suposición. Alan le preguntó entonces a Akira dónde estaba la niña ahora. Akira explicó que la había escondido en una cueva al pie de la montaña porque llevarla de vuelta al pueblo no era una opción. Al oír eso, Beatrice se dio cuenta de inmediato de lo que Akira planeaba hacer a continuación. Akira miró a Alan y le pidió que la ayudara a matar al dragón.
Alan aceptó sin dudarlo, diciéndole que fueran a por ello. Akira lo miró de nuevo, preguntándole si estaba realmente seguro. Alan respondió que ayudar a alguien era razón suficiente. Luego añadió con total determinación que era hora de que fueran a matar a un dragón. Alan se giró hacia Ri y le preguntó si de verdad pensaba acompañarlos. Le advirtió que debería quedarse, pero ella insistió en ir. Ekura la miró con complicidad y le preguntó si era por la revelación. Ri admitió que la revelación tuvo algo que ver, pero que más allá de eso, de verdad quería ir. Prometió que no los retrasaría. Alan aceptó con una condición. Le dijo que no hiciera ninguna imprudencia, o él mismo la traería de vuelta a rastras. Akira soltó un pequeño suspiro. Cuando Beatriz le preguntó si pasaba algo, Akira admitió que le sorprendía que Alan no le hubiera ordenado a Ri que se quedara. Beatriz comentó que el amo Alan solía ser bastante blando. Akira preguntó en broma si Alan y Ri eran pareja. Beatriz le explicó que antes lo eran. Al escuchar su conversación en voz baja, Alan miró hacia atrás y les dijo que dejaran de susurrar sobre él y Ri. Akira se rió, molestándolos aún más al llamarlos tortolitos. Alan no pudo evitar sonreír, pensando para sí mismo que Akira era sorprendentemente alegre. La escena cambió al grupo discutiendo una estrategia para derrotar al dragón. Finalmente se decidieron por un plan de distracción. Alan, Beatriz y Ri se acercarían por la parte trasera de la montaña, mientras que Akira tomaría el camino pavimentado que llevaba directamente a la cima. Ri, sorprendida, preguntó si Akira de verdad pensaba acercarse por el frente. Llena de confianza. Akira preguntó si Ri dudaba de su capacidad para derrotar a un dragón. Ri aclaró rápidamente que no se refería a eso. Al mismo tiempo, Alan también se opuso, insistiendo en que él debería ser la distracción, ya que ir sola sería demasiado peligroso para Akira. Pero Akira argumentó que si se lo dejaba a Alan, él acabaría haciéndolo todo solo. Entonces, con una sonrisa juguetona, le dio un suave puñetazo en el pecho y le recordó que ella era la campeona, diciéndole que no se quedara con toda la gloria. Alan sonrió y estuvo de acuerdo, diciendo que debían prepararse y empezar a moverse. Mientras avanzaban, aparecieron monstruos en el camino. Beatriz comentó que tenía el presentimiento de que se encontrarían con monstruos, aunque esperaba equivocarse. Alan explicó que no solo los humanos buscaban la protección del dragón. Desenvainando su espada, dijo que era el momento perfecto. Antes de luchar contra el dragón, podían calentar eliminando a los monstruos. Mientras tanto, Akira llegó a la montaña y pronto se encontró cara a cara con el dragón. En el momento en que lo vio, se quedó paralizada de miedo. El dragón le dio la bienvenida a su guarida, lanzando de inmediato una ráfaga de fuego y gritándole que muriera. Akira quedó atónita de que atacara sin dudarlo. Aunque no del todo sorprendida, solo pudo quedarse mirando. El dragón la acusó entonces de querer hacerle lo mismo a él, preguntándole cómo creía que no se daría cuenta de algo tan obvio. Akira se dio cuenta de lo abrumadoramente fuerte que era. Ya no había escapatoria. Decidida, Akira declaró que si así quería jugar el dragón, ella estaba más que dispuesta a complacerlo, porque le había hecho una promesa a esa niña. Dijo que primero lo bajaría a rastras del cielo. Comenzó a invocar la magia de campeona, pero el dragón la interrumpió preguntándole si de verdad quería hacer eso. Confundida, Akira preguntó por qué no. El dragón señaló a la niña herida que yacía cerca, advirtiéndole que su ataque también la alcanzaría a ella. Akira exigió saber por qué el dragón no había matado a la niña. El dragón respondió fríamente que había planeado convertirla en su juguete. Akira recordó el grito de auxilio aterrorizado de la niña y con una ira ardiente declaró que iba a matar al dragón. Akira contuvo su ataque por un momento. El dragón se burló de ella preguntándole si pasaba algo, notando lo alterada que parecía. Luego le preguntó si esa escena la había ofendido de alguna manera. En ese instante, Akira recordó la advertencia que alguien le había dado una vez que la técnica que estaba a punto de usar era demasiado poderosa, impropia de una campeona, y algo que nunca debería desatar. Aún así se encontró pensando en esa niña. Ni siquiera la conocía. Sin embargo, la súplica de ayuda resonaba dolorosamente en su corazón. Con ese pensamiento invocó la magia de campeona, hojas negras pulverizadoras, y lanzó su ataque diciendo que esa sola razón era suficiente para matar al dragón. Pero el golpe falló. El dragón se mofó preguntando si había venido a luchar en serio o si solo estaba allí para jugar. Le exigió que mostrara de lo que era realmente capaz. Akira se quedó helada por un momento, atónita de que el ataque ni siquiera lo hubiera rasguñado. Intentó ordenar sus pensamientos. Sabía que el dragón era más fuerte, mucho más poderoso que ella. Pero este resultado la sacudió y se dio cuenta de que si Alan no le hubiera enseñado un poco de humildad, habría estado en verdadero peligro. Recomponiéndose, Akira interrogó al dragón. Un ser tan poderoso como él podría haber matado a esa niña fácilmente.
Entonces, ¿cómo había escapado el dragón? Se rió a carcajadas. Para él la respuesta era obvia. Explicó que le había permitido a la niña huir. Para una criatura que había vivido durante eones nada era más tortuoso que el aburrimiento. Por un capricho, había perdonado a su sacrificio, y a cambio su curiosidad había sido recompensada. Añadió que cualquiera que intentara derrotarlo estaba actuando por pura insensatez. Continuó diciendo que la campeona no era más que una novata, un concepto que apenas había surgido hacía 1000 años. Se preguntó qué podría hacer alguien como ella y si de verdad creía que podía derrotarlo. Pero antes de que pudiera seguir, Akira lo interrumpió y le advirtió que se preparara, declarando que le haría probar el filo de la espada de esta supuesta novata. Los ojos del dragón se entrecerraron al reconocer el arma en su mano. «Ya, Clara», comentó, añadiendo que tal vez el título de campeona no estaba del todo vacío después de todo. Akira le advirtió de nuevo, diciéndole que tenía la oportunidad de suplicar piedad, aunque ni así se la daría. Invocando su magia de campeona. Perdición de bestias y Surebolt. Golpe final. Así desató su ataque, condenando al dragón a arrepentirse en el infierno y llamándolo idiota. El golpe impactó, pero el dragón solo se rió. Se burló de ella diciendo que le había permitido golpearlo y que creía que ese ni siquiera era su ataque más fuerte. Con un solo barrido de su enorme cola mandó a Akira a estrellarse contra el suelo, cuestionando si tenía algo más que pura palabrería. Gritó que si eso era todo lo que una campeona podía ofrecer, entonces ella no era nada. Akira, incapaz de hablar o moverse, apenas podía respirar. El dragón le dijo que no lo hiciera reír, advirtiéndole que podría morir ahí mismo en ese instante. De repente llegó Alan. Comentó que no tenía la intención de aparecer en un momento tan perfecto, pero parecía que las cosas se habían alineado de esa manera. Mirando a la bestia, señaló que el dragón parecía estar en medio de un discurso pomposo y se preguntó en voz alta si tenía algo más que ofrecer aparte de palabras. Entonces, Alan desenvainó la espada del cataclismo, la cuchilla de bestias, y lanzó su ataque. El golpe conectó, y por primera vez el dragón retrocedió, impactado, atónito, de que alguien realmente lo hubiera herido. Justo momentos antes de atacar a Alan, había activado sus ojos de Akasha. Había visto que el nivel del dragón era 52, una de las existencias más poderosas del mundo. En circunstancias normales, la diferencia de poder habría hecho que la batalla fuera inútil, pero la espada del cataclismo podía cerrar esa brecha. Alan nunca antes había luchado contra un dragón y no estaba del todo seguro de si sus ataques funcionarían. Pero gracias al enfrentamiento previo de Akira, había aprendido lo suficiente. Respondiendo al asombro del dragón, Alan comentó que la respuesta era simple. El dragón era sencillamente más débil que él. Añadió que si la bestia había estado haciendo lo que le placía todo este tiempo, ya era hora de que aprendiera lo estúpido que había sido. El dragón le devolvió un gruñido, desafiándolo a intentarlo. Su mirada se desvió entonces hacia Beatriz y Ri, declarando que ellas también eran parte de la batalla, y se movió para atacarlas. Tanto Beatriz como Ri gritaron el nombre de Alan al unísono. Alan llamó al dragón desgraciado, diciendo que ya esperaba que hiciera una jugarreta como esa. Cuando miró hacia atrás, vio el miedo y la confianza en sus ojos, y aún así sonrió, lleno de una fe absoluta en él. Esa mirada. Desde que lo habían tachado de inútil, nadie lo había mirado de esa manera, y nada en su vida anterior se había sentido así tampoco. El dragón rugió de furia, anunciando que los mataría a todos de un solo golpe. Alan levantó la espada del cataclismo y desató el destello final. El dragón se tambaleó, gritando que era imposible, que nadie había dicho que esto pasaría. Con eso la bestia cayó derrotada. Ri corrió hacia Alan llamándolo por su nombre. Alan, exhausto, se desplomó en el suelo, completamente agotado por la batalla. Rey se inclinó y le preguntó gentilmente si estaba bien. Sin embargo, Alan se centró de inmediato en la niña rescatada y le preguntó a Ri si estaba a salvo. Ri le aseguró que la niña estaba bien. En ese momento Akira se dio cuenta de que Alan estaba despierto. Al verla completamente ilesa, Alan suspiró aliviado brevemente y dijo que se alegraba de que se hubiera recuperado. Pero antes de que pudiera terminar, Akira se apresuró a decir que ya había vuelto a la normalidad y que se sentía increíble. Tan increíble, de hecho, que se había sentido así desde el momento en que despertó. Añadió que no sabía quién o qué lo había causado, pero que estaba agradecida de todos modos. En voz baja, Alan pensó para sí mismo que solo una mujer santa o él mismo deberían tener el poder para curarla de esa manera. Akira le preguntó entonces qué planeaba hacer ahora, si continuaría con su viaje. Mientras hablaba, recordó a la joven que le había pedido viajar con ella. Con eso en mente, Akira decidió seguir adelante y llevarse a la niña rescatada, ya que probablemente su aldea ya no se sentiría como un hogar. Alan también decidió seguir apoyando a Ri y Beatriz por el momento. Akira le lanzó una mirada burlona
y comentó sobre el estado de su espada rota. Alan se rió y dijo que él había dicho lo mismo, pero tanto Beatriz como Ri habían insistido en que le conseguirían una nueva. Akira y Alan intercambiaron un firme apretón de manos sonriendo mientras esperaban volver a encontrarse algún día. Alan le agradeció por cuidar de él, pero Akira rió suavemente e insistió en que eso no era cierto. Había dependido por completo de él y por eso apenas se sentía digna de hacerse llamar campeona. Alan respondió que solo pudo derrotar al dragón porque ella se había enfrentado a él primero. Y en cuanto a la niña rescatada, la verdadera campeona era Akira. Rille entonces se dirigió a Akira con preocupación preguntándole si de verdad se llevaría a la niña y si se sentía cómoda con semejante responsabilidad. Akira sonrió con suficiencia y les recordó que no fueron ellos quienes declararon que matarían al dragón. Añadió que no estaba segura de cómo saldrían las cosas una vez que les explicara todo a los aldeanos, pero que era una responsabilidad que aceptaría. Ri asintió con una cálida sonrisa y le pidió que tranquilizara a los aldeanos diciéndoles que no les pasaría nada, expresando su esperanza de que pronto volvieran a sus vidas normales. Y con eso Akira partió con la niña hacia la aldea, mientras Alan, Ri y Beatriz comenzaban su viaje hacia el siguiente destino. Mientras caminaban, Ri llamó de repente a Alan. Dudó un momento y empezó a hablar de lo que había ocurrido antes. Quería decirle que tanto la mujer herida de la montaña, la que fue atacada por el dragón, como la propia Akira, habían sido curadas por ella, y que ella era la mujer santa. Pero justo antes de que pudiera decirlo, Ri cambió de tema bruscamente, sugiriendo que mejor buscaran un carruaje en alguna parte. Beatriz estuvo de acuerdo, señalando que la siguiente parada estaba bastante lejos. Alan preguntó con indiferencia si de verdad pensaban conseguirle una espada nueva. Ri asintió con una cálida sonrisa y dijo que por supuesto que sí. Era su forma de agradecerle por haber llevado toda la situación a un final seguro. Además, añadió, andar por ahí indefenso sería demasiado peligroso. Alan miró a Beatriz y señaló que ninguna de ellas dos iba armada tampoco, pero Ri respondió rápidamente. Explicó que fue por su revelación que él se había involucrado en primer lugar y que fue durante ese incidente que su espada se rompió. Sin dejar de sonreír, Ri añadió que una amiga suya seguramente podría forjar una espada que le encantaría. Le pidió a Alan que la dejara llevarlo allí. Más tarde, mientras Ri descansaba en el regazo de Alan dentro del carruaje, Beatriz lo miró en silencio y se disculpó llamándolo Maestro Alan. Él se volvió hacia ella confundido y le preguntó por qué se disculpaba. Beatriz dudó antes de admitir que había estado pensando que él también debía de estar cansado. Añadió en voz baja que lo único que hacía siempre era depender de él y que como mínimo quería que descansara un poco como es debido. Alan sonrió levemente y le dijo que no se preocupara. Todavía era joven y de todos modos no necesitaba descansar mucho. Además, dijo, tanto ella como Ri también debían de estar agotadas. Beatriz negó suavemente con la cabeza y dijo que no se refería solo a eso. Explicó que Alan había usado su don para remendarle la ropa, prepararle baños a ella y a Ri y encargarse de un sinfín de pequeños asuntos. Añadió en voz baja que todo era gracias a él. Luego, con un toque de curiosidad, le preguntó si usar tantos poderes no lo agotaba, señalando que poseía una de las combinaciones de habilidades más extrañas que jamás había visto. Justo en ese momento, Ri empezó a abrir los ojos lentamente. Alan sonrió y le dio los buenos días, disculpándose en voz baja por si la había molestado. Ri parpadeó varias veces, todavía medio dormida, y le preguntó qué estaba haciendo. Entonces, al darse cuenta de que había estado durmiendo en el regazo de Alan, su cara se puso roja como un tomate. Se incorporó rápidamente nerviosa y se disculpó con timidez, diciendo que debió haberse quedado profundamente dormida. Para aliviar su vergüenza, Alan le dijo que no pesaba nada y que no se preocupara. Beatriz admitió que tal vez tenía razón, pero insistió en que Alan también debía estar cansado y que deseaba que por una vez descansara como es debido. De repente Alan se echó a reír, haciendo que tanto Beatriz como Ri lo miraran con curiosidad. Le preguntaron por qué se reía, y él respondió con una leve sonrisa que no era nada. Simplemente había recordado el dicho de que un caballero y su señor a menudo se parecen el uno al otro. Pasaron 10 días desde que se separaron de Akira y la niña. Alan se encontró perdido en sus pensamientos, pensando que esos 10 días habían sido sorprendentemente divertidos. Pronto el grupo llegó a una aldea. Alan preguntó si ese era el lugar que Ri había mencionado. Ri lo confirmó con un asentimiento y le preguntó qué le parecía. ¿Estaba sorprendido? Alan respondió que sorprendido era una forma de describirlo, y señaló que el lugar parecía más una ciudad que una aldea. Ri estuvo de acuerdo y añadió que incluso tenía un gremio de aventureros. La expresión de Alan se volvió pensativa.
Se preguntó cómo una ciudad tan próspera podía existir en lo más profundo de la frontera cuando había innumerables lugares para encontrar trabajo. Estaba demasiado desarrollada como para haber sido construida por unos pocos colonos errantes. Antes de que pudiera sumirse demasiado en sus especulaciones, Ri lo devolvió al presente con una sonrisa. Le recordó que antes de que le diera demasiadas vueltas al asunto, tenían asuntos que atender. Al darse cuenta de a qué se refería, Alan le preguntó si hablaba de su nueva espada. Ri asintió con una ligera risa y dijo que a eso se refería exactamente. Ri miró a Beatriz y dijo que debía de sentir curiosidad por esta ciudad y que no era de extrañar ya que el lugar era bastante especial. Beatriz preguntó si se refería a que la familia real tenía algo que ver. Ri rió suavemente y respondió en un tono juguetón que era un secreto. Luego explicó que existían muchas razas en el mundo, elfos, enanos, hombres, bestia, pero la mayor parte de la población de Adisura era humana. La familia real a menudo buscaba los servicios de aquellos con talento para la magia y la herrería, lo que permitía que gente de todas las razas se ganara la vida aquí. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos, a algunos les resultaba difícil quedarse, y finalmente decidían marcharse. Alan soltó un suspiro silencioso diciendo que era un asunto complicado. Se quedó en silencio pensando para sí mismo que la gente a menudo discriminaba sin siquiera darse cuenta. Añadió que tenía sentido que tantos intentaran vivir de trabajos esporádicos, muy parecido a como lo hacían los aventureros despreocupados. De repente llegaron a un lugar llamado la herrería. Al verlo, Alan se detuvo un momento sorprendido. Cuando entraron, Alan apenas podía contener su emoción. El taller entero estaba lleno de armas. Mientras miraba a su alrededor, notó en silencio que cada espada parecía mucho más fina que cualquiera que hubiera poseído, aunque el taller en sí parecía caótico con armas esparcidas por todas partes. Los sonidos metálicos del fondo cesaron abruptamente. Ri se giró hacia Beatriz y le preguntó en voz baja si creía que su amiga había notado su llegada o si era solo una coincidencia. Añadió que quería creer que su amiga había madurado al menos un poco. Alan examinó las espadas de nuevo, notando que todas tenían el mismo estilo distintivo. Se preguntó quién podría haber forjado tantas. En ese momento la amiga de Ri apareció y les dijo que dejaran de hablar de ella como si no estuviera ahí mismo. Con una sonrisa burlona, se mofó de ellos diciendo que nadie les había enseñado que es de mala educación hablar mal de alguien incluso si lo que decían era verdad. Ri sonrió alegremente y comentó que no había cambiado nada. Su amiga rió suavemente respondiendo que Ri también seguía siendo la misma de siempre, al menos por dentro. Luego la amiga de Ri centró su atención en Alan mirándolo con ligera confusión. Preguntó si pensaban ignorar al tipo que estaba ahí parado. Ri, nerviosa, se giró apresuradamente hacia Alan y se disculpó admitiendo que se había olvidado por completo de presentarlo. Alan respondió con una sonrisa diciendo que no pasaba nada. Añadió que simplemente le sorprendía que tuviera una amiga. La cara de Ri se puso roja de vergüenza mientras le decía que eso había sido muy grosero. Alan se disculpó de inmediato y explicó que no lo había dicho con esa intención. Le recordó que una vez ella dijo que era difícil hacer amigos siendo la primera princesa, y le dijo que se alegraba de ver que ya no era así. Ri bajó la mirada y dijo que había recordado algo de hacía mucho tiempo. Alan asintió diciendo que por supuesto que sí. En aquel entonces fue cuando decidió que sería su aliado y haría todo lo posible para apoyarla, y nada de eso había cambiado. Al oír esto, Ri susurró un silencioso gracias. Pero antes de que pudiera continuar, su amiga soltó un suspiro exagerado y les pidió que no coquetearan dentro de su taller. Nerviosa, Ri insistió rápidamente en que no estaba coqueteando y afirmó que en realidad tenía un trabajo para ella. Ri entonces le presentó a Alan a su amiga Noel, explicando que era herrera. Noel frunció el ceño y preguntó con un tono seco y desinteresado cuál se suponía que era el trabajo. Ri le dijo que quería que Noel le forjara una espada a Alan. Noel se negó al instante diciendo que no había absolutamente ninguna manera de que lo hiciera. Ri la miró sorprendida y le recordó que aunque era selectiva con su trabajo, nunca rechazaba un encargo sin una razón. Añadió que aunque fueran amigas le estaba haciendo una petición formal y preguntó si Noel estaba simplemente demasiado ocupada. Noel suspiró y dijo que sí, que estaba demasiado ocupada para aceptar más encargos. Explicó que si querían una espada había muchos otros talleres y herreros a los que podían ir y preguntó por qué tenía que ser ella. Ri insistió en que ninguno de los otros herreros sería suficiente. Quería que Alan tuviera la mejor espada posible y Noel era la mejor herrera que conocía. Noel levantó una ceja y dijo que no sabía si Ri la estaba halagando o presumiendo de su noviecito. Luego, mirando la espada que Alan llevaba al cinto, preguntó si ya tenía una. Alan explicó que la espada estaba rota. Noel parpadeó murmurando que si ya estaba rota era una razón de más para negarse.
pero mientras Noel examinaba la espada más de cerca se quedó en silencio. Una expresión pensativa cruzó su rostro mientras consideraba que cualquiera capaz de romper su propia espada debía ser alguien fuera de lo común. Tras un momento preguntó si podía echarle un vistazo más de cerca. Alan le entregó la espada rota, y en el instante en que Noel la vio de cerca, sus ojos se abrieron como platos por la sorpresa. Pareció reconocer de inmediato qué clase de espada había sido. Tras una larga pausa levantó la mirada y dijo que había cambiado de opinión. Después de todo, sí le haría una espada. Alan pareció sorprendido y le preguntó si de verdad lo decía en serio. Null asintió, pero añadió que antes de empezar a forjar nada tenía una pregunta. Con una leve y curiosa sonrisa le preguntó si estaría interesado en una espada incluso más poderosa que Hodler. La escena cambió al pasado. Un hombre llamó preguntando si Brett había vuelto. Brett respondió que sí, llamándolo padre. Su padre entonces le preguntó por el resultado. Brett replicó que los soldados que le habían dado eran inútiles, así que él mismo había terminado el trabajo. Le dijo a su padre que le dejara el resto a él, que cumpliría su papel a la perfección. Con una fría sonrisa añadió que su padre pronto entendería el error que había sido confiar en ese inútil. La escena volvió al presente. Null miró a Allen con una expresión seria y dijo que se refería a una espada mucho más valiosa que Hodler, una que superaba a cualquiera de las 100 espadas que había forjado hasta ahora. Rie explicó que en la capital a Noel se la conocía como una herrera de primera clase en todos los aspectos, desde la calidad de sus armas hasta la velocidad con la que las fabricaba. Mencionó que docenas de lugares habían intentado impedir que Noel se fuera de la capital cuando decidió mudarse aquí. Beatriz murmuró que sentía un poco de envidia, luego se giró hacia Alan y le dijo que si Noel le hacía semejante oferta, tenía que aceptarla sin dudarlo. Alan miró las espadas que los rodeaban y notó que él podía darse cuenta de que cada una era mucho mejor que la espada que había estado usando. Cada una era digna de ser una espada de la llama, y como Beatrice también había elogiado el trabajo de Noel, dijo que no tenía ninguna razón para negarse. Noel entonces les indicó que le dieran 10 días y que volvieran después. Al oír esto, Ri pareció sorprendida y preguntó si Noel pensaba forjar la espada completamente desde cero. Null respondió con confianza que por supuesto que sí. Ri entonces le preguntó si había dormido algo en los últimos días. Null le restó importancia y le dijo que no se preocupara explicándole que esa era simplemente su forma de trabajar. Además añadió, tenía una buena razón para forjar esta espada en particular, sin importar lo que requiriera. Aceptaron las condiciones de Noel y salieron del taller. Una vez fuera, Alan le preguntó a Ri qué le pasaba a Null. Ri admitió que nunca antes había visto a Null tan motivada y supuso que probablemente no volvería a hablarles hasta que terminara el trabajo. Beatriz sonrió y dijo que al fin y al cabo eso era lo que él quería, llamándolo Amo Allen. Alan asintió y dijo que era verdad. Beatriz añadió entonces que esperarían pacientemente hasta que la espada estuviera terminada. Alan entonces les preguntó a las dos si tenían asuntos en la ciudad, sugiriendo que podían ir a encargarse de ellos. Beatriz lo miró con curiosidad y le preguntó si ya lo sabía, pero no había dicho nada. Alan respondió con calma que simplemente no quería obligarlas a compartir nada. Beatriz dejó escapar un suave suspiro y dijo que se habría enterado tarde o temprano. Entonces reveló la verdad. El general había muerto hacía 3 meses. Alan se quedó paralizado por la conmoción. Beatriz explicó que el general, el portador de ese don, era la persona más poderosa del reino, con un don que fortalecía a todos los que estaban bajo su mando. Esa persona por sí sola representaba la mitad de la fuerza militar del reino. Ri miró a Beatriz con preocupación, pero Beatriz dijo que la situación era demasiado pesada para que la afrontaran solas, y que no debían involucrar a Alan en ello. Temía que sin el general el reino fuera vulnerable incluso ante naciones vecinas amigas. La casa de Westfeld ya tenía las manos llenas con el reino de los demonios del sur. No podrían soportar una segunda amenaza. Alan pensó en silencio que un escenario así significaría el fin del reino. Podía mantenerse al margen y volver a su vida pacífica. No quería repetir los errores de su pasado, pero al mirar a Ri y a Beatriz, se dio cuenta de que el reino en peligro era el hogar de ellas. Tras una pausa dijo que no sabía qué podía hacer, y que no podía asegurar que fuera a ser de mucha ayuda, pero que si ellas estaban dispuestas estaría encantado de intentarlo. Ri lo miró con emoción en los ojos y le dio las gracias en voz baja. Alan le preguntó entonces a Beatriz si la muerte del general no había sido por una enfermedad. Beatriz explicó que 3 meses antes el general no se había levantado temprano como hacía siempre. Cuando su esposa fue a ver cómo estaba, lo encontró con la cabeza cercenada. La expresión de Alan se congeló por la conmoción. Beatriz continuó diciendo que no habían encontrado culpable ni motivo ni método.
Fue un callejón sin salida desde el principio. Alan preguntó si habían encontrado siquiera una pista de cómo se hizo. No había rastros de dones utilizados en el asesinato. Ri respondió que no había nada en absoluto aparte de los dones típicos que usaba la seguridad. Alan pensó por un momento y luego dijo que debió de ser un demonio, pero dudó señalando que los demonios no eran conocidos por cometer asesinatos. Beatriz añadió que había oído que los demonios poseían poderes similares a los dones pero que preferían atacar abiertamente, no desde las sombras. A pesar de ser llamados demonios, su verdadera forma y naturaleza seguían siendo desconocidas. Estaban envueltos en un profundo misterio y solo unos pocos habían luchado contra uno y vivido para contarlo. Alan se quedó pensativo y preguntó si era posible que alguien hubiera unido fuerzas con un demonio. Ri respondió que a estas alturas casi cualquiera podría ser sospechoso. Alan miró a su alrededor y comentó que este pueblo multicultural era el lugar perfecto para reunir información. Beatriz le preguntó entonces si ya tenía a alguien en mente. Alan respondió sin rodeos que sí, su antigua familia, por supuesto. Beatrice frunció el ceño ligeramente y dijo que se lo estaba tomando demasiado a la ligera. Le dijo que ya habían investigado a su familia mediante una pesquisa secreta a nivel nacional apoyada por dones. El ducado de Westfield era el territorio más cercano al reino de los demonios, pero aún así salieron limpios. Alan pareció ligeramente sorprendido y admitió que era inesperado. Luego se giró hacia Ri y le preguntó por qué ella también estaba aquí. Ri respondió en voz baja que era por la revelación divina. La había recibido inmediatamente después del asesinato y quería ver si había alguna conexión. Alan simplemente dijo que lo entendía. Luego preguntó qué iba a hacer con todo esto. Ri se quedó en silencio. Alan sugirió que discutieran el asunto más tarde. Ri estuvo de acuerdo dándose cuenta de que un lugar tan concurrido como este no era ideal para hablar de secretos de Estado. Beatriz miró a Alan y comentó que tenía una mente aguda. Admitió que había sospechado desde el principio y que por eso había sacado el tema. Alan sonrió levemente y dijo que ya que ella había venido hasta aquí buscando pistas que no había podido encontrar por su cuenta, supuso que debía compartir sus propias ideas. Beatrice dijo que eso era mejor que guardárselo todo para uno mismo. Además, añadió, «Hemos llegado hasta aquí solo gracias a Alan, y tanto Ri como yo contamos con él». Más tarde el grupo se registró en una posada. En el momento en que entraron, Alan se quedó atónito de que existiera una habitación tan encantadora en este pueblo fronterizo. Beatriz explicó que era la habitación más bonita de toda la suite. Añadió que nunca imaginó que el dragón les daría una suma tan enorme. Alan sonrió y admitió que él también se había quedado de piedra, unas horas antes, en un lugar del pueblo que funcionaba como centro de conexión entre aventureros y clientes, gestionando recompensas, comprando botines y adquiriendo suministros por dinero. En efectivo se encontraba el gremio de aventureros solo para miembros, la sucursal de Libera. Dentro la recepcionista los saludó, con una cálida sonrisa, dándoles la bienvenida a la sucursal de Libera del gremio de aventureros. Beatrice dijo que querían vender algunos materiales. Alan le preguntó a la recepcionista si estaban en el lugar correcto. La recepcionista Nadia Bendix lo confirmó y le pidió a Beatriz que presentara los objetos con su tarjeta de miembro. Alan miró a Beatriz y le preguntó si estaba segura, pero Beatriz le aseguró que no había problema. Usar su tarjeta les daba un descuento y de todas formas la mitad de su comisión se destinaba a las cuotas del gremio. Añadió que era lo menos que podía hacer para agradecérselo. Alan agradeció el gesto. Beatriz entonces le entregó a Nadia su tarjeta de miembro junto con un objeto. Mientras Nadia comenzaba su tasación, Alan notó un tenue brillo en sus ojos. «Está usando un don», pensó él. Un momento después, Nadia se quedó paralizada mirando el objeto en shock y exigiendo saber de dónde diablos habían sacado algo así. Alan esbozó una sonrisa incómoda y dijo que ella ya lo sabía. Nadia parecía abrumada y les dijo que no le entregaran algo tan increíble como una escama de dragón. Entonces sus ojos se abrieron de nuevo cuando se fijó en la tarjeta del gremio de Beatrice. Preguntó con incredulidad si de verdad era la tarjeta de la Valquiria de Plata. Beatriz pareció confundida por el título y dijo que debía de venir de la armadura que solía llevar durante sus días de aventurera. Ri comentó que sabía que Beatriz visitaba el gremio en sus días libres, pero que nunca antes había oído ese apodo. Beatriz explicó que siempre llevaba una espada de plata y vestía una armadura de plata para recordarse a sí misma que era la sirvienta de Lady Ri incluso en sus días libres. Alan comentó que era muy típico de Beatriz ser tan devota de Ri. Beatriz respondió con calma que simplemente estaba haciendo lo que le habían dicho. Alan enarcó una ceja y preguntó a qué se refería con lo que le habían dicho. Ri explicó que Lord Alfred se lo había ordenado.
Beatrice se corrigió rápidamente diciendo que se refería a un amigo, y luego añadió que Lord Alfred, el tío de Rhys, había fallecido hace 5 años. Alan miró a Beatrice y dijo que no era de extrañar que se hubieran formado rumores en torno a alguien tan fuerte como ella. Beatrice suspiró y dijo que con halagos no llegaría a ninguna parte. En ese momento Nadia volvió con ellos disculpándose por la demora. Explicó que ella no estaba cualificada para tasar un objeto así y que necesitaría consultar a su superior. Con un grito emocionado llamando a su gerente, se fue a toda prisa repitiendo que era una escama de dragón. Mientras la veía irse corriendo, Rhys comentó que Nadia parecía completamente alterada y que Alan la había dejado sin palabras aunque no podía culparla. Alan frunció el ceño y le dijo que no le echara la culpa a él por eso. De repente un hombre y una joven se acercaron. El hombre preguntó educadamente si podía robarles un momento. Con una ligera reverencia, se disculpó por la impertinencia, pero explicó que había oído por casualidad que mencionaban una escama de dragón. Con una sonrisa tranquila dijo que disfrutaba mucho las historias de aventuras y les preguntó si estarían dispuestos a compartir la suya con él. El hombre mencionó que su compañera también parecía curiosa. Alan comenzó a preguntarse qué hacían un anciano y una amazona en el gremio. Les preguntó si ambos habían venido del sur. Las amazonas, recordó, eran una raza entusiasta y guerrera originaria de la región sur del continente. El hombre asintió explicando que sí que habían viajado desde el sur y que a ambos les encantaban las historias de aventuras. Añadió que conseguir una escama de dragón no era poca cosa y que estaba seguro de que debía haber una historia increíble detrás. Rhys soltó una risita comentando que de verdad le encantaban las historias de aventureros. El hombre sonrió y preguntó si habían conseguido la escama de dragón ellos mismos o con la ayuda de alguien. Con una expresión de complicidad se preguntó en voz alta si el campeón los había acompañado. Alan respondió con una sonrisa tranquila señalando que el anciano sin duda tenía una intuición muy aguda. Tras escuchar su explicación, el anciano asintió pensativo, diciendo que debió ser una experiencia increíble y que podía imaginarse 12 cuentos surgiendo solo de eso. Cuando Alan preguntó si eso era todo lo que quería saber, el anciano lo confirmó, les dio las gracias educadamente y dijo que se retiraba. Dentro de la herrería, Noel continuaba trabajando sin descanso. Murmuraba palabras de aliento para sí misma, animándose en voz baja porque aún le quedaban fuerzas para seguir. Sus pensamientos viajaron a los días en que solía ver a una mujer forjar espadas. Alguien que nunca se rendía sin importar lo difícil que se volviera el proceso. Aferrándose a ese recuerdo, Null se dijo a sí misma que forjaría una espada más poderosa que la Hotler. Un momento después, Alan entró en la habitación diciendo que era hora de volver al trabajo y disculpándose por llegar tarde. Beatrice sonrió y le aseguró que no había necesidad de disculparse. No habían esperado mucho. Y lo que es más importante, añadió, es que hoy tampoco tenían pistas. Rhys también se disculpó en voz baja. Alan los tranquilizó a ambos diciendo que no había nada por lo que disculparse. Explicó que él tampoco había encontrado ninguna pista sobre el asesinato en el gremio. Solo se había topado con algunos monstruos. Sin embargo, sí tenía algo que informar. Definitivamente había algo en el bosque del sur. Rhys asintió diciendo que había oído lo mismo. Mucha gente del pueblo ya había desaparecido, lo que convertía la situación en algo extremadamente peligroso. Beatrice añadió que nadie había visto ni rastro de esa cosa. Alan respondió que él tampoco. Solo podía sentir un aura poderosa, e incluso esta era débil. Fuera lo que fuese, señaló que de alguna manera lograba mantenerse oculto. 10 días después, Alan entró en el taller llamando a Noel y preguntándole cómo iba la espada. Antes de que pudiera terminar de hablar, Noel se desplomó de repente en el suelo. Beatrice soltó un suspiro silencioso y Rhys exhaló suavemente. Alan parpadeó preguntándose por qué ninguna de las dos parecía especialmente sorprendida por lo que acababa de pasar. Rhys levantó a Null suavemente en sus brazos suspirando, mientras comentaba que desde el momento en que Null dijo que tardaría 10 días se había esperado este resultado. Noel siempre se exigía demasiado sin importar cuántas veces le advirtieran que no lo hiciera. Rhys murmuró que le echaría una buena reprimenda a Noel en cuanto se despertara. Beatrice miró a Alan y le preguntó qué pensaba de la escena que tenía delante. Con una pequeña sonrisa, Alan admitió que en realidad otra cosa había llamado su atención. Alan sostenía la nueva espada en su mano. Null, ya despierta, estaba cerca y le preguntó qué tal se sentía. Alan asintió diciendo que se sentía bien. Null frunció el ceño ligeramente bromeando con que había dicho exactamente lo mismo la última vez. Alan sonrió explicando que todas sus espadas se sentían bien. Null respondió que esa era precisamente la razón por la que había forjado 3, para que pudiera elegir la que mejor se adaptara a él. Alan entonces la miró
y le preguntó si de verdad se encontraba bien, recordándole que Rhys se enfadaría si volvía a desmayarse mientras aún se estaba recuperando. Noel insistió en que estaba bien. Luego dijo que también quería verlo probar las espadas afuera, pero sus palabras se fueron apagando. Alan respondió con calma que la única forma real de probar un arma era contra monstruos fuertes. Mientras se daba la vuelta para irse, añadió que podía simplemente contarle los resultados después y que no hacía falta que viniera. Pero Null le gritó que era mejor aprovechar el momento y que había monstruos poderosos en lo más profundo del bosque. Alan admitió que tenía razón. Efectivamente había una criatura enorme acechando allí. Después de matar al monstruo, Alan exhaló comentando que ciertamente ya había acabado con un buen número de ellos. Null le preguntó entonces si todavía pensaba continuar. Alan le echó un vistazo dándose cuenta de que no había expresado ni una sola queja a pesar de haberla llevado más adentro del bosque de lo esperado. Null respondió que estaban buscando al oponente adecuado para probar las espadas. Alan estuvo de acuerdo, pero luego le preguntó si tenía otra razón para insistir en que llegaran tan lejos. Null se tensó por la sorpresa y preguntó cómo podía mantener la calma. ¿Acaso no confiaba plenamente en ella? Alan sonrió levemente y dijo que sabía que ella no tenía malas intenciones. Además, sospechaba que tenía algo que ver con lo que estaba por venir. Justo en ese momento, ambos se dieron cuenta de que había otra bestia cerca. Alan frunció el ceño al ver que también estaba dormida y herida. Murmuró para sí mismo preguntándose qué demonios estaba pasando. De repente Null habló diciendo que él de verdad era una buena persona. Alan la miró confundido respondiendo con un gracias vacilante antes de preguntar a qué se refería. Null le explicó que la criatura le estaba haciendo daño al bosque y que con el tiempo podría amenazar al pueblo. Quería que Alan probara la espada en ella si no le importaba. Alan negó ligeramente con la cabeza diciéndole que no se lo tomara a mal si se negaba. Admitió con sinceridad que en su estado actual no tenía ninguna oportunidad contra esa criatura. Alan observó que el monstruo no podía ser herido por ataques que estuvieran por debajo de un cierto umbral de poder. Había oído hablar de barreras como esta, pero era la primera vez que veía una en persona. Después de probar la espada, concluyó que todavía no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, si se refinaba correctamente, podría ser capaz de atravesar esa barrera. Ahora que la había usado él mismo, sabía exactamente qué necesitaba mejorar. Miró a Null y le preguntó si confiaría en él. Su respuesta llegó sin la menor vacilación. Estaba totalmente dispuesta a escuchar lo que fuera que tuviera que decir. No muy lejos, la chica que había estado con el anciano en el gremio observaba a Alan y a Null desde la distancia. Su mirada se desvió hacia la bestia herida. Se preguntó cómo la habían derrotado y supuso que podría haber sido obra de Alan. Le habían dicho que Alan no era alguien de quien debiera preocuparse. Por un momento consideró informar de lo que había visto, pero luego se detuvo. Al final decidió que a ella no le importaba. De vuelta en su taller, Null reanudó la forja de la espada. Cuando por fin terminó, murmuró que todavía no era lo suficientemente buena. Para su verdadero propósito tenía que superar a Hadcler. Mientras trabajaba, los recuerdos resurgieron. El momento en que una mujer la salvó de una bestia mortal. Decidida, Null regresó al bosque y decidió probar la espada dándole ella misma un golpe decisivo. Pero la bestia destrozó la hoja al instante. Null fue lanzada al suelo. Intentó moverse, pero no pudo. Incluso mientras el dolor recorría su cuerpo, sus pensamientos se mantuvieron centrados. Aunque muriera aquí, la espada de Alan estaba a salvo en su taller. Él sería quien acabaría con esta criatura. Aún así, la frustración la carcomía. Puede que la bestia fuera más fuerte que ella, pero no haber podido asestarle ni un solo golpe decente era difícil de aceptar. De repente, una mano se agachó y recogió la espada caída. Su dueño comentó que era una pieza excelente y le preguntó si la había forjado ella. Añadió que con un arma como esa podría haber logrado herir al Fenrir, y sin embargo qué desafortunada había resultado ser su situación. Null alzó la vista hacia el hombre y exigió saber quién era. El hombre pareció genuinamente sorprendido de que aún pudiera hablar. Le dijo que nunca esperó que viniera directamente a él. Confundida y agotada, le preguntó a qué se refería. Él sonrió levemente y dijo que era exactamente como ya había dicho. ¿De verdad había creído que mantenía a la bestia aquí con el propósito de atacar el pueblo? Ella había sido su objetivo desde el principio, añadió en voz baja llamándola mi querida. Null, que aún luchaba por respirar, preguntó por lo que pasó hace 3 años cuando la criatura atacó. Ni siquiera la mejor espada que había forjado pudo herirla. El hombre ladeó la cabeza y repitió sus palabras pensativamente. Luego, con un tono inquietantemente tranquilo, admitió que él había sido quien envió a la bestia en aquel entonces, aunque el objetivo en ese momento había sido un enano. Simplemente era una amenaza demasiado grande para dejarla con vida.
Luego preguntó si Newell también había estado allí. Su mirada se desvió hacia la espada en el suelo. Una sonrisa burlona apareció en su rostro mientras comentaba que el diseño le resultaba familiar. Se preguntó en voz alta si Newell había sido la aprendiz de ese enano. Riendo para sí mismo comentó lo maravillosa que era la coincidencia. Tanto la maestra como la alumna declaró caerían ante el mismo monstruo. Luego, admirando la artesanía de la espada que tenía en la mano, dijo que era realmente hermosa. Quizás reflexionó en lugar de matarla. Sería mucho más entretenido quedársela para él. Le preguntó si quería ser suya, asegurándole que siempre recompensaba bien a quienes le servían y que ella sería tratada como correspondía. Con una leve sonrisa burlona añadió que él ya tenía a alguien como ella, a su servicio, su compañero de antes. Luego le preguntó si necesitaba algo de tiempo para considerar la oferta. Null se negó al instante. Su voz era tranquila pero firme mientras decía que preferiría rezar por su caída desde el más allá. Al oír eso, la expresión del hombre se volvió fría. Le dio una sola orden a la bestia, ordenándole a Fenrir que la devorara. Antes de que la criatura pudiera atacar, Alan se adelantó espada en mano disculpándose por llegar tarde. Los ojos de Null se abrieron de par en par por la sorpresa al reconocer el arma que él llevaba. Alan le explicó que ella no estaba en casa cuando pasó a buscarla, así que parecía que su presentimiento había sido correcto. El hombre, ahora claramente sorprendido de ver a Alan, comentó que era toda una coincidencia encontrárselo en un momento como ese. Entrecerró los ojos mientras su mirada se desviaba hacia la espada en la mano de Alan y le preguntó si esa hoja era producto del don de Alan. Alan respondió con calma que sí. El hombre sonrió levemente y murmuró que era de lo más interesante. Añadió que no le hacía ninguna gracia escuchar a alguien que consideraba un bicho raro. Señaló que Alan parecía confiado, pero le advirtió que incluso con su fuerza no sería capaz de herir a Fenrir y desde luego no podría derrotarlo. Entonces, con una sonrisa burlona, le ofreció un trato a Alan. Si Alan aceptaba ser suyo, le permitiría a Null escapar. Null le gritó a Alan que se olvidara de ella. Alan respondió preguntando por qué demonios aceptaría una oferta así. Ante eso, el hombre llamó a Fenrir una vez más y le dio una orden simple y escalofriante: que devorara a Alan. Alan desenvainó su espada y desató la hoja del cataclismo, un corte atronador que partió a la bestia de un solo golpe decisivo. Luego comentó que Null era realmente talentosa. La espada era incluso mejor de lo que había pedido. El hombre se quedó paralizado. La idea de que Alan hubiera derrotado a la bestia era imposible. Al instante siguiente, huyó presa del pánico. Alan lo vio correr y comentó que había sido una decisión inteligente. El hombre debió de darse cuenta al instante de que no tenía ninguna oportunidad. Null llamó a Alan diciéndole que persiguiera al hombre que huía si podía. Le gritó que ese hombre había matado a alguien a quien ella amaba. Alan la miró y le dijo que no podía hacerlo. Todavía no. Había algo más importante que hacer primero. Más tarde esa noche, el hombre le ordenó a la chica amazona, su compañera, que matara a Ri y le trajera su cabeza. Le advirtió que ya sabía lo que pasaría si fallaba. La chica, tensa y asustada, prometió que mataría a Ri. Se dirigió a la ubicación de Ri y al encontrarla se abalanzó para atacar. Pero antes de que el golpe pudiera conectar, Beatriz apareció de la nada. Con un solo movimiento poderoso, atrapó a la chica, luego se giró hacia Ri y le preguntó por qué había salido de la habitación. Ri respondió que se suponía que debía actuar como carnada. Beatriz admitió que era cierto, pero insistió en que aún así no debería haber salido tan descuidadamente. Entonces Ri le pidió amablemente a la chica amazona que compartiera su historia con ellas. En ese momento la puerta se abrió. Tiempo después, Alan estaba comprando víveres. Le comentó al vendedor que últimamente parecía haber mucha gente por la zona. El vendedor respondió que se sentía como en los viejos tiempos y añadió que ahora que el monstruo ya no estaba, la gente había comenzado a regresar. También comentó que en el gremio corrían rumores sobre un tipo duro y misterioso que había acabado con la criatura, preguntándose en voz alta quién podría ser. Cuando Alan regresó a la nueva herrería, encontró a la chica amazona parada en la entrada. Ella lo saludó cortésmente. Alan le entregó una de las bolsas de la compra y le dijo que debería sonreír como es debido al dar la bienvenida a los clientes. Dentro, Noel levantó la vista y comentó que ya estaba de vuelta. Luego le preguntó en tono de broma si a Alan le gustaba esa chica. Alan sonrió con picardía, sugiriendo que más bien parecía que era la chica la que estaba interesada en él. Null parpadeó sorprendida por lo que quería decir. El comentario de Alan la dejó realmente perpleja. Beatriz anunció entonces que se iba a llevar a la chica amazona. Null le pidió que esperara, pero Beatriz alzó la voz recordándoles a todos que esa chica había intentado matar a Lady Ri. Ri habló en voz baja diciendo que no quería que castigaran a la chica.
La chica había intentado matarla, pero no fue por voluntad propia. Estaba siendo controlada por un don. Ri preguntó con calma qué tenía de malo dejar que se quedara. Les había dado información valiosa, que ese hombre era un demonio, y que en efecto un demonio estuvo involucrado en el asesinato del general. Beatrix reconoció que la información era importante, aunque en su tono se notaba la duda. Ri se acercó a la chica amazona y le preguntó si ese hombre también la había amenazado. En voz baja, Ri explicó que cuando la chica estuvo al borde de la muerte, él le ordenó que fuera suya. Luego le dio unas palmaditas en la cabeza diciéndole que lo había hecho muy bien, como si toda esa terrible experiencia no hubiera sido más que un entretenimiento para él. La chica se quedó helada y sus ojos comenzaron a temblar. Ri le puso una mano en la cabeza con delicadeza, diciéndole que lo había hecho muy bien y que debió de ser muy doloroso. La chica apretó los puños mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Alan soltó una risita y les comentó en broma a Beatrix y Ri que parecía que ya no necesitaba venir a ver cómo estaban todos los días. A continuación explicó que el demonio había utilizado un don para esclavizar a Mylene y que cuando lo detuvo le preocupaban los posibles efectos secundarios. Al oír esto, Ri le dio las gracias con una dulce sonrisa. Él entonces dijo que tenía un asunto que atender y comenzó a marcharse. Model. De repente la chica inclinó la cabeza y también le dio las gracias a Alan. Alan sonrió cálidamente en respuesta. Cuando se daba la vuelta, Ri lo llamó para hablarle de los materiales que le había dado, prometiéndole que les daría un buen uso antes de que se volvieran a ver. Alan le devolvió el saludo con la mano mientras se alejaba diciendo que lo entendía y que lo esperaba con ansias. La escena cambió entonces al momento después de que el hombre huyera cuando Alan derrotó a la bestia. Corría a toda velocidad por el bosque con sus pensamientos corriendo presas del pánico. No dejaba de rememorar esa abrumadora demostración de poder preguntándose qué clase de hombre era Alan en realidad. Creía que necesitaba advertir a los demás por su propia seguridad, insistiendo en que debían retirarse de este país. Su único arrepentimiento era no haber visto ese poder por sí mismo con más claridad. Alan llegó al gremio Libera e inmediatamente notó una fila de carteles en la pared que anunciaban que se buscaban cazadores. Antes de que pudiera mirar más a su alrededor, una recepcionista lo llamó. Se disculpó y le explicó que estaban extremadamente ocupados en ese momento. Alan echó un vistazo y estuvo de acuerdo en que ciertamente lo parecía. Con un suspiro de exasperación, ella añadió que sería genial si pudiera ayudarla. Alan comenzó a explicar que estaba como de descanso, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar insistiendo en que para empezar era culpa suya que estuvieran tan ocupados. Alan frunció ligeramente el ceño, señalando que lo único que había hecho fue vender algunos materiales y pedirle que procesara al monstruo que había derrotado. Ella expresó su frustración diciendo que habría estado bien si los objetos fueran normales, pero es que materiales tan raros solo aparecen una vez cada 300 años. Admitió que no estaba cualificada para tasarlos, así que aún no podía pagarle y necesitaría otro día. Alan hizo una pausa preguntándose si aún así podría pagar su estancia al final. Justo en ese momento a la recepcionista se le iluminó el rostro y le sugirió que en lugar de eso comprara una casa. Le aseguró que no se preocupara por el costo. El gremio simplemente podría descontarlo de su pago. Alan se detuvo a pensarlo. Una vida sencilla, un hogar propio. La idea sonaba sorprendentemente agradable. Le dijo que lo pensaría, y ella aceptó con entusiasmo diciendo que eso también facilitaría mucho su trabajo. Antes de irse, Alan preguntó si había oído algo interesante últimamente, y le dijo que le avisara si circulaba algún rumor extraño. Ella mencionó que todavía no habían encontrado ni una sola pista sobre el general o los demonios. Alan notó en silencio que el bosque había estado inusualmente tranquilo estos días. Como si recordara algo, la recepcionista añadió que había oído hablar de un hombre supuestamente muerto que había sido visto con vida. Cuando Alan preguntó quién, ella se inclinó y le susurró un nombre al oído. Alfred Baberstam. Alfred Baberstam, el hermano menor del rey, quien alguna vez fue el segundo en la línea de sucesión al trono, había renunciado a su derecho de nacimiento para evitar un conflicto político con su hermano, y más tarde ascendió de rango hasta convertirse en el vicecapitán de la Primera Orden de Caballería. También era el tío de Ri. Alan comentó que era una historia bastante interesante. Señaló que los avistamientos de personas muertas no eran particularmente inusuales, pero el cuerpo de Alfred nunca había sido encontrado. Eso significaba que en realidad podría seguir vivo. La chica asintió y dijo que ese era exactamente el punto. Alan preguntó por qué le estaba contando todo eso. La recepcionista sonrió y explicó que pensaba que sus compañeras querrían saberlo. Cuando él preguntó si ya sabía sobre Re y Beatriz,
Ella respondió con confianza que el gremio no la dejaba trabajar allí por nada. Más tarde Alan compartió todo lo que la recepcionista le había contado con Beatriz y Ree. Ree se quedó helada del shock en el momento en que escuchó el nombre. Beatriz admitió entonces que también habían venido a esta ciudad para investigar los rumores sobre Alfred. Ree se disculpó por habérselo ocultado a Alan explicando que el asunto de su tío era algo muy personal. Añadió que no era la primera vez que oía informes de que Alfred había sido visto, pero todos los rumores se habían originado en esta ciudad. Cuando Alan le preguntó por qué había venido en persona, ella dudó antes de revelar la verdad. La mitad inferior del cuerpo de su tío había sido arrancada por un monstruo justo delante de sus ojos. Regresaban de una fiesta cuando un grupo de monstruos los atacó justo después de que él sufriera esa terrible herida. El suelo se había derrumbado bajo sus pies haciéndolo caer por el acantilado. La supervivencia había sido imposible. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. No había nada que ella pudiera haber hecho. En aquel entonces, no tenía sus poderes curativos. Todo lo que pudo hacer fue mirar. Alan intentó consolarla. Rey admitió que en el fondo sabía que no era su culpa. Beatriz afirmó que la señorita Ree había hecho todo lo posible por recuperarse de la terrible experiencia, pero entonces llegaron los rumores susurros de que Lord Alfred seguía vivo. Ree confesó que también había oído decir que su tío estaba escondido planeando vengarse por el trato cruel que la familia real le había dado. Alan dijo que eso no tenía ningún sentido y añadió que Alfred había renunciado voluntariamente a su derecho de nacimiento para evitar una lucha por el poder. Ree rompió a llorar diciendo que Alfred siempre había sido amable, que siempre se había preocupado por ella y por su padre. Alan la miró con compasión y le sugirió que si de verdad quería saberlo, lo mejor sería que fuera a verlo por sí misma. Ree dudó mientras intentaba responder. Alan, sosteniendo un mapa doblado en la mano, mencionó que Newell le había dicho la ubicación del pueblo donde habían visto a Alfred. Beatrice y Ree se prepararon para partir. Alan comentó que sería un viaje de 7 días en carruaje para llegar a ese pueblo, un trayecto bastante largo. Ree le preguntó amablemente a Alan si no le importaría acompañarlos, diciendo que se sentiría más tranquila si él iba. Alan aceptó sin dudar, diciendo que de todas formas era perfecto. Se había estado exigiendo demasiado en el trabajo, y holgazanear en la posada se estaba volviendo caro. Añadió que había oído que no había muchos monstruos en la ruta, así que era una buena oportunidad para relajarse. Mientras estaban sentados en lo alto del carruaje, Alan le mostró a Ree un pajarito que descansaba en su mano. Ella sostuvo el pajarito con delicadeza en sus manos, maravillada de lo adorable que era. Alan le advirtió que no se inclinara demasiado. De repente Ree le preguntó cómo se veía el paisaje desde allí arriba. Él le tomó la mano, la subió con cuidado y la invitó a verlo por sí misma. Beatriz inmediatamente les pidió a los dos que se detuvieran. Alan entonces le preguntó a Ree cómo se sentía. Ella respondió que la brisa se sentía maravillosa y el cielo era hermoso. Con voz suave añadió que si no hubieran venido juntos, ninguno de los dos habría podido disfrutar de esta vista. Ree se giró hacia él y le preguntó si podrían tener otro viaje maravilloso juntos. Alan sonrió y aceptó sin dudar. Más tarde se detuvieron a descansar. En el baño de vapor, Beatriz y Ree se relajaban mientras el agua tibia las envolvía. Beatriz comentó que era un baño encantador, todo gracias al señor Alan. Ree sonrió suavemente y dijo que sentía que siempre tenía que depender de Alan y Beatriz para todo. Beatriz la tranquilizó con amabilidad, diciéndole que tanto el señor Alan como ella estaban allí por elección propia, así que Ree no tenía por qué preocuparse. Ree admitió que aún así desearía poder ser de alguna utilidad. Compartió sus pensamientos con Beatriz, diciendo que en la capital nunca se habría imaginado que ellas dos se bañarían juntas de esta manera. Beatriz estuvo de acuerdo, diciendo que ella tampoco se lo había imaginado. Después Ree le dio las gracias a Alan por haber preparado un baño tan maravilloso. Alan sonrió y le explicó que la cena tardaría un poco más, preguntándole si podía esperar un poquito. Ree se ofreció de inmediato a ayudar, pero Beatriz se opuso tajantemente, insistiendo en que de ninguna manera. Ree podría lastimarse. Ree hizo un pequeño puchero argumentando que no era tan torpe, pero Beatriz dijo que esa no era la cuestión. Alan entonces le dijo a Beatriz que no había nada de malo en dejarla ayudar un poco. Le entregó la olla a Beatriz pidiéndole que la vigilara. Se giró hacia Ree y le dijo que podía empezar por cortar las verduras. Guió sus manos, mostrándole la forma correcta de sujetar el cuchillo y pidiéndole que siguiera sus movimientos. Mientras comían más tarde, Ree admitió que no lo había hecho muy bien. Alan le dedicó una cálida sonrisa y le dijo que pronto aprendería. Cuando la noche se volvió silenciosa, Beatriz miró a Ree, que descansaba cerca, y le preguntó a Alan si se había quedado dormida. Alan asintió diciendo que parecía que sí.
Entonces Beatriz le agradeció en voz baja por lo que había hecho ese día. Le explicó que la señorita Reese siempre había deseado ser de ayuda y que se había alegrado de verdad cuando Alan le dio algo que hacer. Alan respondió que él también había cumplido uno de sus propios deseos. Curiosa Beatrice le preguntó a qué deseo se refería. Alan dijo que era algo que había deseado durante mucho tiempo, una vida pacífica y sin preocupaciones. La escena cambia a la infancia de Alan. Se preguntó cuándo había aprendido a temerle a su padre por primera vez. La respuesta era simple: el día que perdió a la única persona que más se había preocupado por él. Recordó haberle preguntado a su hermano por qué su madre estaba durmiendo. Su hermano le había respondido sin rodeos que estaba muerta. Cuando Alan preguntó por qué, su hermano simplemente dijo que todo el mundo muere algún día.